Ok, ahora vamos a mostrar la interfaz gráfica del ventilador mecánico Bemers UC que están viendo en pantalla ustedes en este minuto. Tenemos tres gráficos en tiempo real: la presión en centímetros de agua, el volumen en mililitros y el flujo en litros por minuto. Y entonces aquí estamos viendo los ciclos a medida que van ocurriendo. Acá arriba va la presión y acá arriba va acá en el del medio va el volumen y acá va el flujo, que es positivo y negativo. Esto está generado por un simulador de ventilador mecánico. Ahora, al mismo tiempo tenemos un cuadro de texto donde me va diciendo qué pasó con el ciclo ciclo respiratorio que acaba de finalizar respecto de los valores comparados con los valores de setup y con los mínimos y máximos que se pueden fijar. Entonces, tenemos primero un grupo de señales digamos, de cuadros donde se muestra todo lo relacionado con la fracción de oxígeno. Entonces, esto es lo que me está llegando del ventilador mecánico, 50%. Yo tengo un seteo de 52,6 y un valor mínimo y máximo aceptado, un mínimo de 28,9 y un máximo 92,1. Eso es lo que tengo en este minuto fijado. Yo puedo cambiar el máximo permitido, por ejemplo, lo puedo dejar en 80. Lo puedo dejar en 80. O ahí lo dejé en 70. Y entonces, de esa manera, el sistema me genera una alarma cuando me paso de estos valores que yo puedo fijar. En cuanto al volumen, y también me genera una alarma cuando la diferencia entre el valor real y el valor de setup hay una diferencia de más del 15%. En cuanto al volumen, también tenemos el volumen total en el ciclo respiratorio, el volumen de setup, el valor mínimo que acepto y el valor máximo que acepto. Entonces, también en este caso me genera una alarma si es que el volumen real tiene una diferencia mayor al 15% con el volumen de setup o si sobrepasa alguno de estos valores. La frecuencia también lo mismo, y la frecuencia se mide en ciclos por minuto. Entonces el ventilador mecánico me dice que está trabajando con una frecuencia de 10 y tengo un setup de 10, por lo tanto el error es 0. Y tengo una frecuencia mínima en este caso de 5 y una frecuencia máxima de 20. Y esto también lo puedo modificar. Por ejemplo, puedo hacer que el mínimo sea igual a 5.4, por ejemplo. También tengo el PIP. El PIP también lo fijo, le fijo en el seteo. Y después el actual real, que es el que está llegando del ventilador mecánico. La razón IE también, en este caso, por ejemplo, tengo un setup de 2, 1 es a 2, y lo que está realmente ejecutándose es 1 a 1.9. Después tenemos acá un cuadro donde ponemos la presión mínima aceptable en el ciclo y la presión máxima aceptable. Y si no, si es que estoy bajo este valor o sobre este valor, me genera una alarma. Y en cuanto a los flujos también, si el flujo, digamos, es menor que 2 o mayor que 30 en este caso, me genera una alarma. Por ejemplo, ahora voy a generar una alarma porque supongamos que por alguna razón la fracción de oxígeno aumenta, en este caso, tengo que terminar el ciclo para que se actualice, aumenta a 58. Todavía no me genera un error porque todavía estoy dentro del 15% y no he sobrepasado ninguno de estos valores, pero supongamos que ahora le sigo subiendo. Y ahí entonces me capturó que
tengo un 62,6% de porcentaje de oxígeno que está ejecutando el ventilador, pero yo lo tengo seteado a 52,6. Entonces me dice que hay un error en el ciclo, me dice, y ahora yo lo corrijo esto, entonces voy a la máquina y lo corrijo, y supongamos que lo corrijo y lo empiezo a bajar. Ahí, me equivoqué, lo subí en vez de bajarlo, pero ahora lo bajé. Y ya me acerqué lo suficiente como para estar dentro de un rango aceptable, y ahí entonces me vuelve a indicar que el ciclo está ok. Entonces los errores los indica, y me indica si el ciclo está ok o si está, digamos, o si hay algún tipo de error. Y entonces ahora, por ejemplo, si quiero hacer cambios en modo teclado, por ejemplo, si quiero hacer cambio acá, entonces aquí le pongo, por ejemplo, 10.5. Entonces, eso no me lo acepta hasta que yo le digo aceptar cambio. Y ahí entonces me lo dejan 10.5. ¿Ok? Ahora, si yo, por ejemplo, le estoy haciendo un cambio, le digo 12, por ejemplo, y me equivoqué, le hago resetear y me vuelve el valor original. Entonces, aquí se puede ver todas las alarmas que tiene el sistema. Entonces, ¿qué alarmas tiene? Por ejemplo, si el volumen, por ejemplo, lo aumento a... si el volumen lo aumento mucho, por ejemplo, en este caso, pues supongamos que el volumen se aumenta en el sistema, por alguna razón, y yo lo tengo seteado a 500, entonces ahí me genera un error, me dice que el volumen está fuera del rango del 15%, ese es el error. Entonces me sigue indicando, en cada ciclo donde esto ocurre, me sigue indicando que este es un error que se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Corregirlo. Y ahí entonces lo que tengo que hacer es bajar el flujo, moviendo las perillas que corresponden al ventilador mecánico. Ahí lo estoy bajando. Ahí quedé en 459, ahí lo bajé demasiado. Tiene un tiempo de respuesta esto un poquito lento, pero uno se va acostumbrando a cómo lo va. Y ahí me quedó en 426 y 483, y eso es aceptable porque está dentro del 15%. Entonces genera errores para todo este tipo de situaciones. Con respecto al valor el real versus el setup, y el valor real versus los mínimos y los máximos aceptables, tanto para el FiO2, como para el volumen, como para la frecuencia, como para el PIP, como para la razón IE. Y al mismo tiempo el sistema me monitorea los flujos si es que sobrepasan los valores mínimos y máximos, y las presiones si es que sobrepasan los valores mínimos y máximos. Eso es. Muchas gracias. Cabe mencionar que la alarma, además de generar un texto en el cuadro de mensaje, también genera una campanilla que puede ser modificable por software. Uno le pone la campanilla que más le aparezca más apropiada, y esa campanilla es lo que ustedes escuchan. Por ejemplo, acá voy a poner, por ejemplo, que la fracción de oxígeno, le voy a poner un seteo, por ejemplo, la quiero setear a 24, ¿ya? Entonces ahí me va a generar un error porque el FiO2 actual todavía no se ha hecho nada en la máquina, yo lo fijé en 24, entonces me dice que me da este error. Y fíjense que suena una campanilla, en cada ciclo repite que se mantiene ese error y suena una campanilla. Por otra parte, también, si es que se llegara a interrumpir la corriente, aquí en este computador voy a simular esa situación. Voy a desconectar la corriente, ustedes no lo van a poder ver, pero se va a notar porque la pantalla se va a ir a negro y se va a recuperar debido a que a la batería del computador o a la UPS. Entonces aquí lo desconecté y ahora está funcionando
solamente con la batería o con la UPS y me está diciendo que hay una alarma de corte de energía eléctrica, entonces que hay un error en el ciclo porque hay una falla de energía eléctrica. Y sigue operando el sistema igual, avisándome de esto. Ok, esas son las características principales del software de interfaz de usuario del ventilador mecánico Vemers UC. Muchas gracias.